Finalmente, para dar cierre a esta clase donde vimos el concepto básico de los derechos patrimoniales y obviamente sus distintos tipos a través de los derechos personales, las obligaciones, los derechos reales y los derechos intelectuales, es muy importante demostrar el contenido interdisciplinario que tiene el derecho privado en las carreras pertinentes de ciencias económicas para probar así que no son meros conceptos teóricos, sino que van a tener una injerencia absolutamente práctica en lo que hace al ejercicio de la profesión. Es por eso que escuetamente vamos a ver cuál es la importancia de los derechos patrimoniales en el patrimonio de los sujetos de derecho. ¿Qué injerencia tiene un derecho real en el cuadro patrimonial de una persona humana o física, como aún se maneja en la jerga contable? ¿Qué importancia tiene una obligación, ya sea desde el lado del sujeto activo como acreedor o desde el lado del sujeto pasivo como deudor, en el marco del cuadro patrimonial de una persona jurídica? ¿Cómo influye esto jurídicamente en lo que hace a la estructura de la información contable de una empresa? Y bueno, por supuesto, ya saben que la composición básica del patrimonio de cualquier persona, es decir, en términos jurídicos, el patrimonio, atributo inherente de la personalidad en cualquiera de sus dos tipos, persona humana o persona física o persona jurídica, perdón, tiene una composición básica. Y esa composición básica se expresa matemáticamente en el activo, restándose el pasivo, y obviamente el resultado de esa diferencia es el patrimonio neto. Ahora, más allá de que las normas técnicas contables y ciertas leyes, como que traen a colación qué elementos se colocan en cada parte de este sencillo cuadro, sencillo a los efectos de poder explicar didácticamente la injerencia de los derechos patrimoniales, pero obviamente sabemos que en la práctica el cuadro patrimonial de grandes empresas, por ejemplo, no es tan sencillo. Por ejemplo, la Ley Nacional 19.550, Ley General de Sociedades, que regula este tipo particular de personas jurídicas, establece ciertas normas de documentación contable, más allá de qué documentación va a llevar la sociedad. También establece cierto contenido que se va a incluir en este cuadro, en este balance en el cual qué contenido lleva el activo, qué contenido lleva el pasivo, para poder calcular el patrimonio neto. Pero la importancia teórica y práctica es la conceptualización de los derechos patrimoniales y cómo entran en este cuadro que estamos exponiendo acá en la diapositiva. Más allá de los conceptos ya en particular, sí o sí, al ser derechos con contenido patrimonial, se reflejan o se proyectan directamente sobre el patrimonio. ¿Y cómo se realiza esta proyección? Bueno, como podemos ver acá, mantenemos el mismo cuadro, nada más que ya uniendo las piezas del rompecabezas que hemos estado desentramando a lo largo de toda la clase de derechos patrimoniales.
El primer tipo de derecho patrimonial que vimos fueron los derechos personales, las obligaciones, los derechos creditorios. Esa relación jurídica que se da entre dos sujetos donde uno es acreedor y deudor y se tiene que cumplir con cierta prestación. Bueno, eso se refleja en el patrimonio. ¿Y cómo se va a reflejar en el patrimonio un derecho personal? Bueno, eso va a depender de la posición en la cual el sujeto, cuyo patrimonio estamos analizando, tome en esa relación obligacional. Si el sujeto es el sujeto activo, es decir, el titular del patrimonio que estamos viendo es el sujeto activo, eso es un crédito, es una facultad y un derecho que va a tener a su favor para exigir el cumplimiento de cierta prestación. Sin duda alguna, eso va a ser un activo. Ahora, en ese sentido, el derecho personal se refleja como un activo. Pero si el titular del patrimonio bajo análisis se constituye como sujeto pasivo de esa relación crediticia, en su cabeza tiene una deuda que debe cumplir a favor de un determinado acreedor. En ese caso, el derecho personal va a ser englobado dentro del pasivo. Claramente, con deuda me refiero a, por ejemplo, a la devolución de un préstamo, el pago de impuestos, tasas, contribuciones, todo concepto tributario en favor del fisco, ya sea nacional, provincial o municipal. El pago a proveedores por los productos y servicios, los servicios de electricidad, agua potable, gas, todos son deudas ya que el titular del patrimonio asume el rol del sujeto pasivo en esa relación. Entonces, los derechos patrimoniales personales, creditorios, las obligaciones, van a variar en su ubicación dentro del cuadro contable en virtud de la posición que tenga el sujeto, ya sea como activo o pasivo. Los derechos reales se van a catalogar dentro de la columna del activo, ya que es un derecho con contenido patrimonial que tiene el titular del patrimonio sobre una determinada cosa material. Soy dueño de una casa, soy dueño de una oficina, soy dueño de un camión, camionetas, motocicletas. Eso va como activo. Por supuesto, después ya se entrará a ver cuestiones mucho más finas de si se trata de un activo corriente o no. Por ejemplo, una gran casa probablemente entre como un activo no corriente. Pero bueno, lo importante es entender que los derechos reales van a englobarse, van a enmarcarse patrimonialmente en la columna del activo dentro del cuadro patrimonial de una persona determinada. Y después, finalmente, siguiendo la estructura que dimos a la clase, nos quedan los derechos patrimoniales intelectuales que, como bien ya sabemos, se refieren a la relación de poder que va a tener este titular del patrimonio sobre creaciones intelectuales, sobre propiedad inmaterial, es decir, que no ocupa un volumen en el espacio, se refiere a la creación del intelecto que obviamente para que sea real va a tener que estar en un soporte material, pero no es el soporte material en sí sobre el que se ejerce el derecho de propiedad inmaterial, sino sobre la creación intelectual que se está almacenando allí. Vamos a distinguir entre lo que es la propiedad intelectual o la propiedad industrial, pero en definitiva lo importante es que los derechos intelectuales en sus dos variantes van a quedar también incluidos en la columna del activo dentro del cuadro patrimonial de la persona. Si yo tengo los derechos sobre una grabación fonográfica, sobre una película, tengo derecho a que me paguen las regalías por tal, por lo tanto eso entra dentro del activo.
Si yo soy titular de la marca de un determinado producto, la marca de mi negocio, ciertas designaciones registradas correctamente ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y su registro, eso va incluido dentro del activo. Si hay a nombre mío una serie de publicaciones científicas, una novela, tengo derecho a que se me pague por su reproducción y edición. Todo eso, tanto propiedad intelectual como propiedad industrial, si yo soy titular de una patente de un invento que me puede generar ganancias sobre una determinada maquinaria, por ejemplo, queda dentro del activo. Resumiendo, tanto los derechos reales como los derechos intelectuales van a quedar englobados dentro de la columna del activo del cuadro patrimonial. Esa es la regla general. Y para las obligaciones o derechos personales, que también son patrimoniales, la inclusión en el activo o el pasivo va a depender exclusivamente de la posición que el titular del patrimonio ejerza en esa relación obligacional. Si es un sujeto activo, es decir, un acreedor, tiene un crédito, es un activo. Si es sujeto pasivo, léase deudor, tiene una deuda. Esa deuda va incluida en la columna del pasivo del cuadro patrimonial. La diferencia sencilla y matemática entre esas dos columnas obviamente va a dar el patrimonio neto del cuadro patrimonial referido a una persona determinada. Lo claro está es que independientemente de los detalles y particularidades del cuadro, básicamente las tres categorías de derechos con contenido económico en los cuales se va a subdividir todo el contenido de esta información van a ser los derechos reales, los derechos intelectuales y los derechos personales. Por supuesto, los derechos personales son los que en mayor medida tienen, dado que se refieren a la circulación y al tráfico comercial cotidiano, no solo de una empresa, sino de una persona que no necesariamente ejerce actividades comerciales o empresariales. Desde la simple persona que tiene que pagar impuestos y abonar ciertos servicios, ya se compone su cuadro patrimonial básicamente por derechos personales. Con respecto a la bibliografía para este punto, está claro que no exigimos bibliografía en particular, pero a título de recomendación se puede analizar a grandes rasgos el tema en la guía de estudio, que es un programa desarrollado de la Universidad de Buenos Aires, que está disponible para su consulta en el campus virtual. La guía en particular es la de Derecho Civil, parte general. Para el análisis en particular de los artículos que se vieron en la clase, les recomiendo que vean algún código comentado donde se va a explayar en mayor detalle cada uno de los conceptos vertidos, que principalmente me encargué de referirme a definiciones para que quede clara no solo la definición conceptual teórica, sino también la legal, la que da el Código Civil y Comercial. A ese efecto, el Código Civil, cuya directora es Código Civil y Comercial comentado, cuya directora es Marisa Herrera, va a ser de buena utilidad y lo tienen disponible también, sin perjuicio de que cualquier otro código comentado posterior al 2015-2016 va a ser bueno, como Lorenzetti, Bueres o Rivera. Finalmente, si para un tratamiento mucho más sistemático y muy recomendable, pueden ver el manual de derecho privado de la doctora Aida Kemmelmacher de Carlucci, que es una reconocida privatista, escribe sobre amplia variedad de temas de derecho privado, una ex jueza de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Mendoza y gran profesora de derecho privado, no solo en las universidades, en las facultades de derecho, sino también en las facultades de ciencias económicas, así que el lenguaje va a ser muy apropiado para su estudio, teniendo en cuenta que son estudiantes de ciencias económicas, y esto es, en definitiva, una ciencia más o menos ajena al estudio de su carrera, pero sin embargo va a estar muy presente. Por eso vale mi recomendación para poder analizar el tema con
profundidad y detenimiento y no fallen al momento de rendir examen. Muchas gracias.